Bien, la semana pasada entregué en Oficialía Mayor una nueva iniciativa ciudadana y relacionada con la expropiación por utilidad pública del predio de la antigua Escuela 18 de Marzo. Voy a explicar las razones porque eso es lo importante, pero lo interesante de esto es que en la sesión del martes 29, de este martes, la Diputación Permanente en sesión pública admitió esa iniciativa para posteriormente dirigirla a la comisión, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación, muy importante, por lo que voy a platicar enseguida. Entonces, leyó el texto, digamos, la carta de presentación, y ahí hay razones de más para que el predio de la antigua Escuela 18 de Marzo se expropie por utilidad pública para dos cosas: rescatar el antiguo callejón 18 de Marzo y dos, reconstruir la antigua Escuela 18 de Marzo, de tal manera que pueda empezar a funcionar en el ciclo escolar 2019-2020 con un turno matutino, y por las tardes convertir esa escuela en un centro escolar de atención a niños y niñas del municipio de La Paz. Tendría una función muy importante. No es tiene que ver con la cuestión educativa y la cuestión cultural. No para poner una cantina o un bar en el centro histórico, sino regresarle el carácter histórico-cultural al centro. Ese es el propósito. Y la justificación es muy simple. Mira, yo soy egresado de la Escuela 18 de Marzo, de la generación 1955-1961. Esa escuela era una escuela antigua. Esa escuela antigua fue destruida, como ahora, por el general Bonifacio Salinas Leal en 1962, y construyó la nueva escuela, que es la que demolió ahora el gobernador Carlos Mendoza Davis, que para mí es un crimen haberla demolido. Pero lo peor es que ese predio se privatizó, habiendo sido propiedad pública desde 1871. Razón de más histórica para expropiar el predio. El general Viviano Dávalos, que era gobernador del territorio en aquel entonces, compró al señor Gibert una propiedad que estaba en el callejón Delicias, que después fue 18 de Marzo, y la calle Medellín, que ahora es la 16 de septiembre, es exactamente la Escuela 18 de Marzo. Después, y allí se instaló la Escuela de Primeras Letras para niñas, y así permaneció hasta después de la Constitución del 17, donde se formó la Escuela número 3, y ya en inicios del 40 empezó la Escuela 18 de Marzo. Entonces hay una historia, un uso de suelo educativo que necesitamos nosotros rescatar ese aspecto histórico-cultural. Es la razón fundamental para que se pueda expropiar ese predio. Yo creo que el Congreso está en manos del diputado Esteban, que es el de Asuntos Educativos y de Puntos Constitucionales, que es el presidente de esas comisiones, y que esperamos que resista las presiones que seguramente van a venir del gobernador. Es muy importante este asunto, porque si no va a seguir pasando lo que está pasando, que es cantinizar el centro histórico y dejar de transformarlo, convertirlo en un centro inmobiliario y turístico, y no en un centro histórico-cultural como nosotros pensamos, ¿no? Entonces, yo siento que es muy importante esta iniciativa y que los diputados deben de tomar en consideración, pero sobre todo los ciudadanos, paseños y paseñas, que debieran de apoyar esta iniciativa para volver a tener la Escuela 18 de Marzo ahí. Obviamente, de acuerdo al reglamento, no puedes tener una cantina ni un bar cerca de la escuela, y yo creo que ese fue el motivo de la privatización, porque en lugar de quitar los bares y las cantinas, se quitó la escuela, y yo creo que hay que cambiar esa lógica que hay ahorita en el centro histórico. Y el gobernador, le guste o no le guste, es importante que
que recapaciten, reflexionen que es necesario construir un centro histórico-cultural para los paseños y paseñas. Que lo usen los turistas o no, eso es otro problema, pero el asunto es que hay que tener esa idea. Por eso la iniciativa de expropiación por utilidad pública.